Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy tenemos un tema muy importante para todo lo que tiene que ver con la comunicación, lo que sería también la posibilidad de que nuestro país tenga esa censura periodística y sobre todo los riesgos que hemos hablado sobre la transparencia y también el impacto que tienen las redes sociales. Es un tema muy importante con una gran especialista en esta materia y otras que usted ya conoce. Y bien, dentro de los temas que tenemos para todos nosotros hay uno que nos causa principal relevancia y este tiene que ver precisamente con la otorgación del Premio Nobel de la Paz a una persona latinoamericana y precisando venezolana. Y pues esta asignación ha sido precisamente para María Corina Machado. María Corina Machado ha sido un personaje que, si bien es cierto, hizo sus estudios en Venezuela, también tuvo la oportunidad de viajar en diferentes partes del mundo, estar en España y otras latitudes, experimentando todo lo que es la empresa y la libertad de expresión. También, pues en este caso, el Premio Nobel de la Paz, un premio que se otorga a los personajes que hacen un cambio buscando precisamente las fuentes pacíficas, los equilibrios y temas de profundidad en lo que sería precisamente estos temas de paz. También, pues debo mencionar que María Corina Machado, pues tuvo una gran trayectoria precisamente en Venezuela, después de haber sido diputada, después de haberle cancelado precisamente su diputación en 2014 por parte del gobierno venezolano. También pues quiero resaltar que, pues no obstante esa gran persistencia, ese gran trabajo, hizo varias asociaciones civiles que tenían mucho que ver precisamente con la ayuda a los niños, pero también con temas políticos. Y quiero resaltar que esta mujer, además de ser incansable buscadora de la libertad, los equilibrios y también la polidiversidad en ese país tan complicado, en donde ha estado por cerca de 20 años una dictadura que usted conoce perfectamente y en donde la mayor parte de las personas en ese país viven y sufren un debacle económico muy fuerte. Y pues este tema importante en donde pues casualmente después de haberle negado la candidatura a la presidencia de Venezuela y haber hecho mancuerna con otro personaje, precisamente Edmundo González, quien reemplaza esa candidatura, ¿verdad?, de oposición en Venezuela, hacen un gran trabajo y logran una elección triunfadora de la oposición en un país como el de Venezuela. Y pues debo comentar que pues este premio Nobel me causa una gran satisfacción y un gran orgullo que una mujer venezolana haya sido la ganadora de este Premio Nobel de la Paz. Y quiero pasar este video que es muy significativo y usted lo vea con sus propios ojos. Corre video. Yes. Yes. Hello? Am I talking to Maria Corina Machado? Yes, this is Maria Corina. Yes, Maria Corina. My name is Christian Berg Arpviken. I am the secretary of the Norwegian Nobel Committee in Oslo. And I'm calling to inform you that in a few minutes
it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So warmest congratulations to you, Maria. Oh my God. Oh my God. Well, I have no words. I thank you so much, but I hope you understand this is a movement. This is a achievement of a whole society. I am just one person. I certainly do not deserve this. Oh my God. I think both the movement and you deserve it. So I'm sure this comes as a surprise, and I'm sorry to have to wake you up in the middle of the night to convey this. We don't have much time. We actually are making the announcement just in a few minutes. But I want to quote just shortly from the text that will be announced shortly, where it is said that you are receiving the prize for, and here I quote directly from the announcement, for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. I'm honored, humbled. I am very grateful on behalf of the Venezuelan people. We're not there yet. We're working very hard to achieve it, but I'm sure that we will prevail, and this is certainly a biggest recognition to our people that certainly deserve it. So thank you very much. Thank you very much. Pues debo resaltar que no es la primera vez que María Corina Machado recibe premios importantes. Premios importantes precisamente por ese gran trabajo que ha realizado en su país, en una situación sumamente complicada, en donde precisamente la falta de equilibrios, la falta de libertad de expresión y también lo que es la falta de una democracia, pues han llevado a Venezuela a una caída económica muy drástica. No obstante de haber sido en los 80s una de los países mayores exportadores de petróleo con gran recurso, y pues hoy por hoy la falta de lo indispensable impacta precisamente a los venezolanos. Y quiero resaltar que este es un gran trabajo y es de gran orgullo para Latinoamérica y sobre todo para Venezuela, la asignación de este premio Nobel que usted acaba de presenciar. Bien, además tenemos varios temas importantes. Otro de ellos tiene que ver precisamente con la negociación del Tratado de Libre Comercio o el TEMEC en su versión más actualizada, en donde precisamente el presidente Trump ha hecho algunas declaraciones importantes. Y estas tienen que ver precisamente con temas, y por ahí tenemos algunas diapositivas que pasar a ustedes, precisamente con temas en donde el riesgo y lo que habíamos pronosticado ya hace varios meses, la posible separación de tratados independientes entre México, Estados Unidos y Canadá, que ya no sean tripartitas, es una gran posibilidad que se está viendo hoy por hoy en Estados Unidos, y precisamente en esta reunión que usted ve ahí precisamente con el primer ministro de Canadá, Mike Carney, y donde Donald Trump hace precisamente esta declaratoria. Y pues ha hecho algunas menciones de que cualquier opción es buena para Estados Unidos, pero quizás la mejor sea que este tratado sea manejado no tripartita, sino de manera bilateral entre, repito, Estados Unidos y Canadá y Estados Unidos y México por separado. Y aquí es posible que el tema de la inseguridad en México sea el que esté manejando esta separación de los tratados. Una posibilidad muy fuerte que pudiera presentarse para la próxima negociación del Tratado de Libre Comercio. Debemos de mencionar que el actual tiene vigencia hasta 2036, este tratado actual,
¿verdad? Pero pues vamos viendo que la posibilidad que cambie y sea renegociado es muy alta. Por otra parte, también tenemos que el Fondo Monetario Internacional ha hecho una predicción importante para México, y esta es que pase del punto 2 de crecimiento al 1.0 de crecimiento. Y pues a diferencia de la administración pasada de López Obrador, la de Claudia Sheinbaum pudiera tener una mejora en la situación económica para nuestro país. Y prácticamente, pues México está en lugar número 13, cuando en ocasiones anteriores habíamos estado precisamente en lugar número 9. Y debo resaltar en aquella época de los 80, cerca del 82, en donde México fue el gran exportador petrolero, pues tuvo una importancia mayúscula en sus ingresos. Pero también cuando fue el Tratado de Libre Comercio en los 90s. En los 90, precisamente a favor de esos tratados internacionales, pues trajeron un gran cambio y apertura hacia México. Pero también en el año 2000, con el cambio de poder, un cambio importante de poder en donde precisamente los mexicanos pudimos visualizar la gran importancia de la transparencia, la gran importancia de tener inversión extranjera directa, la gran importancia de tener precisamente un mercado abierto y libre a la competencia, pero también libre en la transparencia y libre en lo que serían los comentarios públicos que hoy por hoy vemos con gran riesgo, y cada vez hay más y más riesgo que lo que es las noticias sean controladas precisamente por los gobiernos. Y bien, otro de los temas importantes que tenemos para todos ustedes es ese que tiene que ver con el Foro Ruta por México 2025, que pues tiene que ver con varios temas de la movilidad y la movilidad social en nuestro país. Pero también pues ahí vimos cómo es que este foro, precisamente presidido por lo que es Trueba, el director de movilidad urbana de Mobility ADO, hace declaraciones importantes y los retos que tiene nuestro país con respecto precisamente a la movilidad urbana. Y pues grandes retos que tiene nuestro país, nuestro estado y también nuestra ciudad. También pues tenemos varios temas más que comentar con ustedes, y vamos a ir a un corte comercial para que usted vea estos puntos que tienen que ver precisamente con la censura, la transparencia y el impacto en las redes sociales. Regresamos en unos minutos después de corte con nuestra invitada del día de hoy. Regresamos después de este corte comercial precisamente con este importante tema que tiene que ver con la transparencia, lo que sería la censura y también los esquemas de las redes sociales, con una gran especialista que usted verá en unos minutos más. Pues lo que son los temas precisamente de la censura y la transparencia en el México actual, pues tienen que ver con esto que los gobiernos han empezado a cambiar. Hace unos minutos, en el segmento anterior, hablábamos de los temas económicos y también veíamos cómo algunos países han empezado a hacer un giro de lo que es ese autoritarismo hacia una democracia. Un tema complicado para muchos de los países. Pero también hemos visto de manera muy preocupante cómo la tendencia en nuestro país nos recuerda aquellos 70 años en donde un solo partido hegemónico dominó nuestro país. Y en donde un solo partido podía hacer y deshacer sin tener oposición a cambio. También pues hemos visto cómo el INE en la actualidad ha hecho reclamos a diferentes personajes que han hecho declaraciones y pues han hecho también comentarios criticando a los políticos de la actualidad. Y pues casos específicos, vemos precisamente cómo el INE hace un dictamen en contra de una ciudadana que critica precisamente a una diputada federal en las redes sociales. También vemos cómo la gobernadora de Campeche pues obligó a un periodista a dejar de publicar sus textos, en donde pues hacía análisis y criticaba el trabajo de la gobernadora. También
pues durante muchos años veíamos lo que comentábamos hace unos minutos, ese partido hegemónico en donde elimina a la oposición, elimina los contrapesos y también elimina la transparencia, pues genera un caos en lo que sería el desarrollo de nuestro país, pero también, y mucho más, en la democracia. También, pues vemos cómo a partir de 1997, precisamente con un logro importante por primera vez en 70 años, la oposición genera equilibrio en la Cámara de Diputados. De ahí la presidencia del 2000, en donde pues la transparencia va acompañada de estos cambios y también con logros económicos importantes. Por otra parte también, pues vemos cómo el periodismo y especialmente los actos de censura, pues han impactado y se han retomado como hace prácticamente 30 y cúbole de años, y muchos de los ciudadanos no han vivido esta censura. También, pues vemos cómo hay personajes que gracias a su gran preparación, pero sobre todo a esa voluntad de hacer las cosas con soporte, también con lo que es una ética profesional de gran profundidad y sobre todo con un gran conocimiento, han hecho un cambio. Y para esto tenemos una gran invitada el día de hoy que usted ya conoce. Nuestra invitada pues estudió comunicación en la Universidad de Baja California, además de haber estudiado una maestría en comunicación periodística, institucional y empresarial de la Universidad Complutense de Madrid. Además de eso, pues estudios sobre doctorado en la Universidad Libre de Ámsterdam, con varias hipótesis interesantes que usted podrá conocer en unos minutos más. También con una carrera importante en el tema del periodismo, pero sobre todo después de haber estado 17 años fuera de Mexicali, fuera de nuestro país, y precisamente en aquellos Países Bajos, ¿verdad? Holanda, Ámsterdam y otras regiones por ahí, pues regresa a Mexicali y es causa de admiración de muchos y seguida por muchísimos bajacalifornianos, precisamente por esa profundidad en su periodismo de análisis y sobre todo de investigación. Y yo quiero dar la bienvenida precisamente a este programa del día de hoy a Dianet Pérez Arriola. Bienvenida, Dianet, a este tu programa Metrópolis. Muchas gracias por la invitación, buenos días. No, pues encantado de tenerte por aquí y quiero resaltar que pues desde hace tiempo teníamos ganas de tener la oportunidad de entrevistarte, ¿verdad? Y precisamente porque nos ha resaltado esa calidad del periodismo, esa calidad de redacción, pero sobre todo temas importantes como que Brújula, lo que es la empresa que diriges, pues no tiene patrocinios del gobierno, ¿verdad? Precisamente con esa filosofía de mantener la línea recta que consideras importante, la línea editorial muy importante. Y bien, pues entre estos temas hay muchos, ¿verdad? Yo quisiera empezar con, antes que nada, ¿qué es la diferencia entre un reportero, un periodista y los diferentes temas de lo que es el periodismo de investigación y otros más? Platícanos un poquito de este contexto para estar enterados y sobre todo para poder distinguir entre unas tendencias y otras. Muy bien, bueno, gracias al auge de las redes sociales, pues es posible ahora estar informado de diferentes maneras con diferentes personas, y esto nos ha traído como esa confusión entre qué es periodismo y quién es periodista respecto a alguien que comenta noticias, alguien que da noticias, alguien que transmite noticias, alguien que reportea noticias. Entonces, el periodista es el que está en la calle, el que está investigando, el que está preguntando, el que está redactando, el que está contrastando fuentes, y los demás pues nada más como que agarran esas noticias de los demás y las difunden, ¿no? No es necesariamente malo esto. Yo creo que cualquier manera que tenga la gente de interesarse por lo que pasa en su ciudad, en su estado, en su país,
es bueno, porque lo que nos hace falta es precisamente estar enterados de la situación para poder tomar buenas decisiones, por ejemplo, a la hora de votar, ¿no? ¿Cómo vamos a saber por quién vamos a votar si no sabemos qué ha hecho, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, si tiene cola que le pisen, si tiene un asunto pendiente? Entonces, por eso es primordial estar bien informados. Entonces, si la gente prefiere un influencer que un periodista, está bien, pero sí hay que hacer una diferencia respecto a los que están en contacto con la noticia, pues siempre va a ser un periodista, ¿verdad? El que está en la calle, el que está entrevistando gente, el que está investigando, el que está echándose un clavado a los papeles, que es una tarea tediosa. Bueno, a mí me encanta, ¿no? Me encanta echarme el clavado a los papeles, pero pues que no todos hacen, ¿no? El periodismo de investigación, por desgracia, pues se lleva mucho tiempo, hay que invertirle mucho tiempo a una nota. El diarismo no nos permite a veces estar profundizando en temas, pero es como el rey de los productos periodísticos, ¿verdad? Poder hacer una investigación con fuentes contrastadas, con varias entrevistas, con documentos, y ese momento donde uno le da clic a enviar, híjole, es como, no sé, para mí es una emoción siempre terminar algo y decir, bueno, pues ahí va, y a ver qué pasa, ¿no? A veces pasan cosas, a veces no pasa nada. Es una frustración también de los periodistas que denunciamos algo que nosotros consideramos muy grave, se hace un ruido por ahí, pero luego se apaga y dice uno, pues ya, ahí quedó, o sea, quedó en el ruido mediático o quedó en lo mediático, pero no trascendió a lo mejor a lo legal, ¿no? Entonces, también ahí estamos trabajando en hacer posible pues que esto trascienda de lo mediático, ¿no? Que haya consecuencias, que pase algo, porque estamos viendo una postura de las autoridades cada vez más insensibles, cada vez más descaradas, diría yo, cínicas. Me vale, ¿y qué? ¿No? Entonces, como que ¿y qué? ¿No? Tienes la obligación de rendirnos cuentas, tienes la obligación de resolver este asunto. No se puede quedar así, ¿no? Entonces sí, pues estamos trabajando en un momento muy peculiar. Ya lo decías tú, parece que regresamos al PRI de los 70s y sí se tiene un control, por desgracia, muy grande de la prensa a través de esos contratos de difusión institucional que son muy, muy atractivos y que pues básicamente es una beca, ¿no? Porque pues tú nomás con publicar boletines te va a ir muy bien. Exacto. Bien, ¿y cuál es la diferencia entre el periodismo de investigación, el de análisis y el de opinión? Para tener un contexto sobre estos temas. Bueno, sí es interesante diferenciar ahí, saber diferenciar, porque muchas veces la gente no tiene como que el concepto claro de los géneros periodísticos, ¿no? Entonces, hay noticias informativas, hay artículos de opinión, de análisis, y para los primeros o los reportajes o artículos de investigación, para eso se entrevista gente, uno nunca tiene la voz cantante ahí, ¿no? Todo lo que es periodístico, noticias informativas, reportajes, son cosas que tomamos de alguien más y nada más nosotros somos como el canal para difundirlo. El análisis y la opinión, pues ahí sí interviene el periodista y hace un análisis o da su opinión sobre ciertos temas donde a lo mejor tiene fuentes muy confiables, pero las fuentes no quieren salir públicamente, pero le consta que la información es de buena fuente y es fidedigna. Entonces, no puede salir a través de una nota informativa normal y se le da salida a través del análisis o de la opinión, ¿no? Entonces ahí sí se puede citar gente, siempre por supuesto con apego a que lo que estoy publicando ya contrasté y ya verifiqué y es verdad. Fíjate que una de las experiencias que hemos tenido en estos 10 años de Metrópolis es que pues siempre se ha manejado la libertad de prensa, siempre con una sola característica, con solo requisito, que haya un fundamento en lo que vayamos a decir. Y bien, sobre esto, pues agradezco precisamente a Canal 66 y a la dirección en este tema, precisamente porque nos ha dado la
oportunidad de no haber hecho ningún comentario en estos 10 años sobre este importante tema de poder decir lo que investigamos y poderlo decir siempre y cuando tengamos el soporte. Pero pues vamos viendo temas importantes sobre este precisamente en los pasados semanas, pues aconteció una situación muy peculiar que muchas veces habíamos visto pues en otras latitudes, ¿verdad? Habíamos visto mucho en Ciudad de México y otros estados, pero no nos había tocado verla de manera tan directa en Baja California. Y pues me refiero a este incidente que experimentaste directamente en aquella mañanera estatal, ¿verdad? En donde hablas y preguntas sobre un caso y referido a la planta esta de la nopalera, ¿verdad? La cual pues tienes alguna trabajo. Más bien quisiera que tú nos dijeras y nos explicaras la situación a detalle. Bueno, sí, era principios de agosto. La mañanera fue aquí en Mexicali. El tema precisamente fue la infraestructura hídrica. Tenían al secretario del Agua de invitado del tema principal. Expone todo su tema, me doy cuenta que ni siquiera toca el tema de la nopalera. Digo yo, pues bueno, es recursos americanos, es una obra importante, ni siquiera la toca. Ya tenía yo el antecedente de personas muy metidas en ese tema allá en Tecate que me decían, ni siquiera el propio organismo conoce el contrato, ni la empresa, ni nada, lo tienen todo bajo un secreto ahí muy raro. Y pues en Tecate todo está mezclado con el narco, ¿no? Entonces, decido hacer la pregunta y en mi pregunta reafirmo una vez más, dije, no lo dije a título personal, lo decía y queda muy claro que nada más ponen la primera parte de la pregunta. Pero después en el intercambio de comentarios que tengo con la gobernadora queda claro que yo digo que tengo esa información de fuentes confiables que están allá y que saben de qué estoy hablando, ¿no? Y que ellos también lo saben. Entonces, descartado totalmente el asunto de que es que tú afirmaste, como dice el secretario de Gobierno y que lo sigue diciendo hasta hoy. No afirmé nada. Sin embargo, reaccionan tan visceralmente que inmediatamente después, creo que ese día era el 6 de agosto, inmediatamente después van corriendo a la FGR y ahora me entero que el secretario general de Gobierno es muy amigo de la persona esta de comunicación de la FGR. Arreglan que me citen. Tan así que cuando me llega finalmente el citatorio, la fecha es el 7 de agosto. O sea, ese mismo día fueron corriendo para que al otro día el documento estuviera claro, ¿no? Entonces, consulto con mi abogado, me dice, si tú quieres, no puedes decir que tu labor de periodista te ampara para revelar fuentes y que no tienes nada que declarar. Pero digo, no, es que no quiero que piensen que le estoy sacando, ¿no? ¿Por qué no voy a ir? Sí, voy a ir y les voy a decir, por supuesto, que mis fuentes son intocables, que la Constitución me ampara y que no voy a decir nada al respecto, pero que sí tengo otras cosas que decir. Entonces, se llega el día de la cita, vamos y le digo, bueno, lo primero, referente a las fuentes. Lo segundo, si de verdad quieren investigar, pues citen a la gobernadora, porque ella es la cabeza del Poder Ejecutivo y ella tiene poder sobre la información y sobre los contratos y sobre todo lo que ustedes quieran saber. Vayan y pregúntenle. Y tercero, también que quede asentado en el documento, en el acta que se hizo, que repruebo todo el procedimiento que me llegó hasta estas oficinas, porque ustedes saben que no pueden citar periodistas y lo sabe el secretario general de Gobierno y lo sabe el representante de la FGR en Baja California. Entonces así quedó asentado y bueno, ya no pasó nada en términos de que ya no me han vuelto a citar ni nada. Espero que no lo hagan y si lo vuelven a hacer, volveré a ir, no hay problema. Pero sí, pues fue muy evidente este gesto de, para mí, un intento, no de censura porque ya lo había dicho, pero un intento como de represión, de decir aguas, porque... Intimidación. Así vamos a estar, ¿no? Tú me das y yo te doy, ¿no? Entonces... bueno, tan fue así que Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas, Capítulo México, sacó una alerta respecto a este caso, ¿no? Qué grave que una autoridad estatal esté citando
a una periodista a una instancia superior por una investigación de un tema que es de ellos. O sea, ay, es que no sabíamos, no, es que no sabe nada últimamente, no sabe nada y yo qué voy a ir a decir, aportar, ¿no? Además de que me ponen en riesgo en el sentido de que estoy entre dos fuegos, ¿no? El poder del Estado y el crimen organizado, que a lo mejor va a decir, ¿y esta qué sabe? ¿O esta qué va a decir? Claro. ¿No? Entonces, es un juego muy perverso del que nunca han aceptado su responsabilidad, nunca han aceptado que fue un error y un exceso, que es lo que más me pesa, ¿no? Que ni siquiera tengan esta capacidad de aceptar que se equivocaron, que fue un error. O sea, son tan soberbios que siguen montados en su macho, ¿no? Ellos siguen ahí con el mismo tema. Y digo, yo también, ¿no? Yo también lo voy a seguir diciendo. Fue un intento de represión, de intimidación y pues no van a poder, ¿no? Y bien, en este caso específico, en donde tenemos la experiencia y más bien pues información pasada, en donde en casos del agua específicamente y en casos donde ha habido subsidios, donaciones internacionales al respecto, el dinero se ha perdido. Entonces, pues dando seguimiento precisamente a estas experiencias pasadas, pues es muy loable el que pues un periodista agarre y pregunte y denme información, ¿verdad? Quiero saber qué está pasando y los mexicanos queremos saber qué están pasando, ¿verdad? ¿Y cuál es tu interpretación en este caso específico? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? El gobierno ya está abrumado de tantas variables que ha tenido y pues el hecho de que una periodista que investiga, que lee, que trabaja y que sabe lo que está diciendo, pues les haga notar un caso y pues en vez de tomarlo como algo positivo, como una ayuda, como una alarma, como un heads up, digan, me está atacando, la ataco. ¿Cuál es tu interpretación y en qué piensas que puede terminar esto? Yo creo que respecto a los recursos y la función pública, está más que claro que se les ha salido de las manos el manejo transparente de los recursos. Yo creo que, y ya he publicado ahí un par de casos del actuar de oficialía mayor, donde es toda una mafia, donde definen, le faltó una coma, no pasa. Ellos deciden quién vive y quién muere a la hora de la lista de proveedores, ¿no? No hay una competencia realmente limpia. Todo está mañado, todo lleva moche y creen que no les va a pasar nada. Y yo creo que tan creen que no, ya están viendo ahora desde el caso de la visa famosa y que ya estamos viendo cada vez a Estados Unidos presionando más fuerte respecto a los políticos y a su situación con Estados Unidos. Yo creo que ya están empezando a pensar como que a lo mejor sí hay consecuencias, ¿verdad? Entonces están empezando a arreglar su cochinero y sé por ejemplo que tienen a una empresa creo que es de la Ciudad de México, no sé de dónde sea, pero están a todo vapor arreglando los números de gobierno del Estado y me refiero a todo en lo que ha habido excesos y que no hay manera como de justificar esos gastos. Están viendo dónde barren abajo de la alfombra y lo esconden, ¿no? Están tratando de arreglar ahorita todo porque ya están viendo y qué tal si no ganamos para la siguiente, ¿verdad? ¿Qué tal si nos hacen una auditoría? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues llevan culpa, ¿no? Llevan culpa de que no han sabido administrar bien los recursos, han aprovechado para sacar ventaja personal y económica de manera increíble. Y yo creo que es un precedente. También es un caso especial porque tampoco casi nadie se les había puesto así como al tú por tú, ¿no? Entonces, como tienen anestesiada la prensa con los contratos, con el no preguntes, con el bájale de tono, baja la nota, estamos negociando tu contrato, ¿eh? Entonces tú sabrás si le sigues, cosas así. Les molesta que alguien se les salga de ahí, ¿no? Entonces, ya no me han dejado preguntar en la mañanera y ya ni siquiera he pedido la palabra porque digo, yo sé que ya no me la van a dar. Entonces, pues,
a como sea, ¿no? A gritar. Sí he preguntado por qué he gritado, por qué he estado ahí. Y ni modo que no contesten, ¿verdad? Pero este también ejercicio democrático de la mañanera es todo un show, porque ya tienen preguntas sembradas, ya tienen los primeros que preguntan, siempre es del tema, y luego la gobernadora también, pues contesta ella, y luego que pasa el de educación, y luego que pasa el de bienestar, y luego que pasa el secretario general de gobierno, todo el mundo responde a la misma pregunta, porque pues el tiempo camina, ¿no? Y entonces entre más nos tardemos, pues menos preguntas hay, y así ya podemos decir pues que contestamos muy bien y que es un ejercicio transparente y de rendición de cuentas, cuando pues sabemos muchos ahí que queremos preguntar y no nos dejan, ¿verdad? Y que tenemos que gritar. No soy la única que tiene que gritar para que le hagan caso, porque ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Entonces, digo, es una situación muy, muy particular. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo de la censura, la falta de transparencia y también lo que sería esa libertad de expresión que se pierda en un país como México en temas pues de democracia y en temas políticos y sobre todo también en el impacto económico para los ciudadanos? ¿Cuál es tu visión de este gran riesgo que precisamente ese actuar de los gobiernos tiene hacia nuestro país? Yo creo que la gente todavía no ha dimensionado la gravedad del asunto, porque, digo, ya el hecho de que México sea el país más peligroso para ejercer el periodismo de países que no están en guerra, ya nos dice que hay una presión enorme sobre la prensa para que no hable de ciertos temas. Entonces, ya desde ahí estamos mal, ¿no? Segundo indicador, pues esta muerte de los organismos independientes que nos van quitando contrapesos al poder. A este gobierno, a estos gobiernos no les gusta tener contrapesos, no les gusta la crítica, no les gusta tener que rendir cuentas. Ellos quieren que nadie los cuestione, que los dejen ir a su aire sin que les estén preguntando cuestiones que no quieren contestar. Entonces, mucha gente dice, bueno, y a mí, si se acaba el INAI, pues a mí qué, ¿no? Pues sí, tiene mucho que ver, porque cada que se acaba un organismo autónomo, cada que censuran a un periodista, la democracia va en detrimento. Vamos perdiendo la capacidad de pedir cuentas, ojo, de nuestro dinero. Estamos hablando del dinero que pagamos todos, no es el dinero de ellos por el que les estoy preguntando. Tengo el derecho a saber qué están haciendo con mi dinero, tengo derecho a saber qué ha pasado con la queja que yo puse, con la pregunta que hice, con, no sé. Entonces yo creo que tendríamos que dimensionar, la gente tendría que dimensionar que es grave que a la prensa se le censure, se le acose, se le hostigue, que se acaben los organismos autónomos porque se nos va acabando la democracia, les vamos dando más control. Y bueno, lo de los organismos electorales, pues era un organismo autónomo independiente, y vamos caminando para que también lo controle el propio Estado, que considero que es muy grave, ¿no? Esto nada más lo hacen las dictaduras, y si no hacemos algo y si no despertamos, pues para allá vamos. No, pues un tema importantísimo que precisamente es hacia donde iba mi siguiente pregunta, esa desaparición. Pues ya perdimos también pues el organismo nacional, y pasado el último día de septiembre pues fue precisamente el último día en donde opera esta institución en Baja California, y pues ahora entonces el gobierno se vigilará a sí mismo. Entonces, ahora, ¿cuál sería la manera de recabar información y cuál sería la obligación de los gobiernos en proporcionarla? Bueno, yo creo que ya dadas las condiciones en las que estamos, tendríamos que presionar para que todo el trabajo que hizo Transparencia no se pierda, que se siga proporcionando, que se siga dando, y hacer pues observatorios ciudadanos donde tengamos ahí un ojo bien puesto en las cuentas públicas, en la actuación de gobierno, porque nada nos impide actuar a nosotros como ciudadanía. Entonces, una cosa son los organismos autónomos, que qué pena que se estén acabando, pero otra cosa es mucho lo que podemos hacer desde este lado,
y presionar desde el lado ciudadano, ¿no? Que son también igual o más que válidos que los organismos independientes. Hemos visto un retroceso enorme en la rendición de cuentas y en transparencia. Por ejemplo, le podrán criticar lo que quieran a Montserrat Caballero y no la estoy defendiendo, pero en su administración la página de transparencia del ayuntamiento era ejemplo nacional. Te podías meter y ver todo, todos los contratos, todos los detalles. Ahora con Ismael Burgueño no se puede ver nada. Y las páginas de los otros ayuntamientos están igual, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, en la página de transparencia de Gobierno del Estado ha permanecido en cero en cuanto a contratos de publicidad desde la entrada de Marina del Pilar. No hay ni un solo detalle, ni un solo dato, ni una sola información al respecto. Y a nadie le preocupa, porque tampoco es que a la prensa se esté muriendo por sacarla, ¿no? Son los menos interesados en que salga. Pero no hay nadie que esté diciendo ahí, a ver, falta esto, a ver, no han subido esto. Digo, yo conozco gente que sí está, oye, no han subido la información financiera del último mes, oye, no han subido. Entonces empieza a ser más común esta falta de datos y ese cambio de nombre de la Secretaría de Honestidad a Secretaría Anticorrupción, pues es nada más de nombre, ¿no? Pero yo he ido a poner quejas ahí, no ha pasado nada. Ayer vi al artista que trae el tema del cocinero chino, que ha ido también varias veces a entregar documentos. Fue después de los 15 días donde se supone que le tenían que dar una respuesta y le dijeron abiertamente, la instrucción es no darte respuesta y no va a haber respuesta y no pasa nada. Entonces, no indignarnos ante este tipo de cosas también es una forma de colaborar con el gobierno en nuestra pasividad, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que actuar, presionar, indignarnos. Y ahí precisamente tengo una pregunta, porque pues de alguna manera pues tenemos un gobierno que satura de información buena o mala, ¿verdad?, los medios de comunicación y su red de distribución de noticias. Pero por otra parte también tenemos el sector empresarial y los ciudadanos, que de alguna manera pues tenemos una responsabilidad también de generar equilibrios, de estar presentes y estar observando. En una situación como la de Guanajuato, precisamente, en donde después de aquella distanciamiento entre el gobierno federal y el gobierno estatal, el gobierno precisamente y el empresariado en Guanajuato generan una bolsa importante para poder invertir en infraestructura pública y reestructurar toda la red en Guanajuato, y pues no obstante la discrepancia entre los gobiernos, fue uno de los estados que mayor construyó con recursos propios, ¿verdad?, la infraestructura. Y pues un ejemplo para muchos, ¿verdad?, esta situación en donde el gobierno y el empresariado generan una alianza, ¿verdad? Pero hoy por hoy, en donde pues Baja California no tiene un aliado hacia el sector, hacia la ciudadanía y hacia lo que es el sector empresarial. Entonces, ¿cuál es tu visión de esta responsabilidad, dado que precisamente pues los medios de comunicación dependen de lo que venden, ¿verdad? Tienen que tener un ingreso, y sobre todo cuando no hay ingreso y hay un solo postor que da ese recurso a cambio precisamente de ese blindaje o de esa simpatía que mencionabas hace unos minutos? ¿Cuál es la responsabilidad de los ciudadanos y precisamente el sector empresarial de generar esos equilibrios? Yo creo que el sector empresarial yo lo veo muy, muy tibio. Podría ejercer mucha más presión, podría ser un bloque crítico, y pues de ese bloque nada más yo veo uno, ¿verdad?, que es el que siempre le entra a los trancazos, que es Octavio Sandoval. Pero yo a los demás los veo, pues no sé si apagados, temerosos, no lo sé. Pero yo creo que siendo un sector tan importante, porque pues es el sector del dinero, podría tener un papel más importante en todo este juego, ¿no?, del gobierno, de la transparencia, de la corrupción, de los organismos independientes y también pues colaborar en la medida de lo posible con dónde se puede apoyar en organizaciones ciudadanas, en periodismo independiente, para reforzar
la lucha contra la opacidad, ¿no? Entonces, yo creo que también por municipio cambia mucho el panorama, porque en Mexicali todo está como muy conectado a la política. Y en Tijuana, no, ahí en Tijuana la economía va porque hay mucho dinero y porque están muy lejos de Mexicali Y porque también hay mucha responsabilidad del sector empresarial hacia lo que es los medios de comunicación, supongo. Sí, también yo creo que allá pues es un municipio mucho más grande, con un sector empresarial también mucho más amplio, más robusto y donde tienen ahí pues mucha participación en la sociedad, ¿no? No digo que aquí no la tengan, pero yo creo que allá está más presente o es más evidente. Bien, pues vamos a ir a un corte comercial para seguir con este y otros temas. Nos llegan algunas preguntas del público y pues vamos a ir precisamente a un corte comercial para regresar con las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestra invitada del día de hoy en este importantísimo tema que tiene que ver con la transparencia, precisamente con estos puntos importantes que hemos comentado durante esta significativa entrevista. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para abordar las conclusiones y recomendaciones que tiene precisamente Dianet Pérez Arriola en este importante tema del periodismo, el periodismo de investigación, de opinión y pues los diferentes esquemas y los grandes riesgos que tiene el periodismo en nuestro país sin el soporte del sector empresarial y la ciudadanía. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, pues yo quisiera hacer aquí un llamado de que apoyen el periodismo independiente. No soy la única, ojo, hay muchas propuestas que se pueden apoyar porque, como dije al principio, estamos limitados. Yo por decisión propia decidí no aceptar contratos de publicidad institucionales de niveles de gobierno. Y sé que hay compañeros que los tienen, pero que mantienen su línea editorial, ¿no? Entonces, claro que ellos son pues, de los menos beneficiados, ¿no? Porque, claro. por obvias razones. Pero además que la ciudadanía también sepa elegir sus medios de comunicación, ¿no? Sepa elegir sus canales, que compare, que se dé cuenta de lo importante que es estar bien informados, como dije, para tomar decisiones, ¿no? La información es poder y estar bien actualizados nos puede llevar a tomar buenas decisiones, ¿no? Finalmente, el objetivo de estar bien informados y de saber muchas cosas es que estamos previendo el futuro, ¿no? Estamos viendo qué viene y estamos preparados para eso. Entonces, la medida en que estemos actualizados, informados y que seamos participativos también, ¿verdad? No nada más queda como en saber qué está pasando, sino solemos no sumarnos a causas hasta que no nos pasa algo, ¿no? Entonces los desaparecidos pues son sus familiares y sus amigos y así cada tema, ¿no? Los feminicidios pues son los familiares y amigos de las víctimas también. Entonces hay a veces causas que valen mucho la pena y que como no nos toca, no nos sumamos. Súmense al caso de pelear por la transparencia, de pelear por estos organismos autónomos o ciudadanos, porque es importante tener un ojo en las cuentas públicas, porque como dije, es nuestro dinero y tenemos derecho a saberlo y tenemos derecho a cuestionar. Y bueno, por supuesto no puedo perder la oportunidad de decirles que lean Brújula News y que pues estén enterados y que participen si hay algún movimiento social. Estamos viendo cada vez temas más duros que no nos habían tocado en la ciudad, feminicidios, desaparecidos, y cuando nos salen las autoridades con que bajamos la incidencia delictiva, pero nos damos cuenta por qué, pues tampoco nos indignamos, ¿no? Tampoco rendimos cuentas y tampoco preguntamos, a ver, ¿cómo que estás cambiando la manera de registrar los delitos, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones de las que podríamos hablar, de cómo no deberíamos de caer en estas trampas, a lo mejor que pensamos que es información y que es bueno,
pero nos damos cuenta luego lo que hay detrás y decimos, no, es malísimo y no es cierto, ¿no? Entonces, ojo con estar ahí bien informados de lo que pasa. Entonces, una conclusión importante en este aspecto pudiera ser que la participación de los ciudadanos es inversamente proporcional a los temas de corrupción y transparencia y falta de transparencia. Yo diría que sí, porque si estamos apáticos al tema y si no nos interesa, pues más les vamos dando poder para no rendir cuentas y para hacer lo que ellos quieren, sin que pase nada, ¿no? Si no estamos pendientes ahí de ese tema, pues le estamos dando permiso, ¿no? Casi. Entonces sí, yo diría que sí, tenemos que estar muy pendientes de lo que hacen nuestras autoridades porque pues, nosotros pagamos y nosotros somos sus jefes finalmente. Bien, pues aprovecho precisamente el comentario para precisamente felicitar a Canal 66 y su dirección por esta transparencia que siempre ha estado buscando a través de los años y sobre todo el de generar los equilibrios. Importante para que usted pueda tener una opinión de las diferentes opiniones que hay en un contexto. Y sobre todo, darte una felicitación por ese gran trabajo que has hecho. Hemos estado siguiendo desde hace 5 años esas publicaciones, esa riqueza en la redacción y sobre todo en la profundidad de la investigación que tanto Brújula News como Dianet Pérez Arriola han estado compartiendo con el público baja californiano, pero sobre todo en ese gran esfuerzo que sobre viento y marea hay una convicción importante de la verdad. Y te le felicitamos de parte de Metrópolis y Canal 66 y nos sentimos orgullosos de que estés aquí con nosotros y esperamos que vuelvas a estar aquí con nosotros muchas veces más. Muchas gracias. Bien, pues no nos queda otra más que despedirnos. Se nos acabó desafortunadamente el tiempo. Nos quedan varias preguntas en el tintero, ¿verdad? Y también nos llegan felicitaciones y más felicitaciones a Dianet Pérez y a Brújula. Y también, tema importante, hay una gran cantidad de notas y pues me impresiona ese gran trabajo que realizas. Entonces, ¿puestos para otra ocasión? Por supuesto, muchas gracias. Bien, pues nos despedimos entonces y nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, presente y futuro, con participación ciudadana. Hasta la próxima. Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza.